Vinculación del modelo neoliberal con el fenómeno globalizador. La globalización ha tenido un impacto significativo en su economía, sociedad y cultura. La globalización se caracteriza por ser un proceso económico, político y social que está teniendo lugar actualmente a nivel planetario. En cambio, el neoliberalismo promueve el recorte de impuestos, la reducción de los servicios públicos, el acoso a los sindicatos y por impulsar la ilusión de que la prosperidad de todos depende de que los más ricos aumenten sus ingresos. Las últimas 2 décadas fueron de grandes transformaciones en México, ya que los años 80 fueron conocidos como la época de las crisis. Sin embargo, también fue la década en donde se empezaron las transformaciones y las recomposiciones de la vida económica y política de México. De 1982 al 2000, gobernaron el país los últimos 3 presidentes priistas del siglo XX, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. El gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado fue del año de 1982 a 1988. Dentro de las políticas económicas, destaca el promover la reducción de empresas paraestatales, los bajos salarios y el estancamiento del salario mínimo. Dentro de las consecuencias fue la iniciativa en la reforma a la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, así como también en 1988 la deuda externa pasó a $106,000 millones, y por último el incremento de los precios de productos básicos y una devaluación constante del peso frente al dólar. Uno de los acontecimientos de este periodo fue que el 19 de septiembre de 1985 ocurrió un terremoto de 8.1 en la escala de Richter. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue del periodo de 1988 a 1944. Dentro de sus políticas económicas destaca la privatización de las empresas, la reforma agraria y la firma del Tratado de Libre Comercio. Dentro de sus consecuencias está la reducción de la inflación, el crecimiento del PIB, la renegociación de la deuda del país y la promulgación de las leyes de asociaciones religiosas y culto público. Uno de los acontecimientos fue que fue acusado de hacer fraude en las elecciones de 1988. Y por último, en el periodo presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León de 1994 al 2000, sus políticas económicas fue que existió una devaluación del peso mexicano en un 15%. Y el Plan de Salvamiento Internacional. Dentro de sus consecuencias fue que el peso perdió en un 60% su valor, la tasa del desempleo llegaba al 25% y el mercado financiero de 1965 cerró con una recesión económica del 6.9% y una tasa de inflación del 56%. Sin embargo, fue de las peores crisis en México. Aproximación a la globalización. Dentro de este tema existen diversas características, como es la tendencia a la apertura de los sistemas económicos nacionales, el incremento de la movilidad internacional, la prioridad en los avances de la innovación tecnológica, la aparición de elevadas tasas de desempleo, la facilidad en el traslado de personas por actividad laboral, académica o turismo, y una mayor difusión de las comunicaciones e informática. Para todo esto, ¿qué estudios tiene el neoliberalismo? El neoliberalismo puede ser estudiado en 3 dimensiones: ideológica, como forma de gobierno y como medidas económicas. Dentro de la ideología es que asumir que sus piezas y elementos básicos constituyen el discurso dominante de nuestro tiempo. Como forma de gobierno se basa en los valores empresariales como la competencia, el interés, la descentralización, la deslocalización, el fortalecimiento del poder individual y las limitaciones de los poderes centrales. Como medida económica se caracteriza por desregular la economía, liberalizar el comercio y la industria y privatizar las empresas estatales. ¿Cuáles son los efectos del neoliberalismo en la distribución de los ingresos, el empleo y el bienestar social? La participación de los salarios en el IND descendió hasta 34.2% del IND en el periodo de 1983 a 1989 y hasta 31.3% del IND en el periodo de 2010 al 2017. Los salarios de México tuvieron una pérdida acumulada de $2.032.584 millones durante los 35 años que van de 1983 al 2017.
En el periodo de 1983 a 1988 solo se generaron 508.000 empleos remunerados, o sea, 85.000 empleos por año a causa del casi nulo crecimiento económico. En 1989 al 2004 solo se generaron 8.1 millones de empleos remunerados, o sea, 507.000 empleos por año. Del 2005 al 2017 solo se crearon 6.2 millones de puestos de trabajo remunerados, o sea, 478.000 por año. La demanda de nuevos empleos remunerados por los jóvenes creció a una tasa de cuando menos 3.1% anual. Pero a todo esto, ¿cuál es el impacto que la globalización y el neoliberalismo han tenido en mi vida familiar y en mi entorno? Considero que la globalización ha traído beneficios a nivel familiar y de manera personal, ya que ha permitido un crecimiento en el cual se puede trabajar y estudiar desde casa, así como mantener relaciones con familiares y amigos a distancia. Su desarrollo e innovación resalta los avances tecnológicos que se nos brindan para conocer otras culturas. El neoliberalismo fue lo que trajo consecuencias irreparables a nuestro país, y por ende a su gente. Pobres se hicieron más pobres y los ricos más ricos. Si bien la globalización y el neoliberalismo han traído beneficios, también han generado desafíos importantes. Han mostrado que el proceso económico no siempre se traduce en bienestar social y que es necesario un equilibrio entre apertura y justicia social para que los beneficios lleguen a toda la población. Gracias.